Mi nombre es Alejandro Méndez Salgado y tengo 46 años. Toda mi vida he estado conectado a la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios como miembro activo de la congregación. El peso de lo que descubrí esta mañana me oprime el pecho mientras mis manos temblorosas sostienen esta reliquia que creí perdida para siempre. El frío mármol del altar Mayo contrasta con el calor sofocante que invade la iglesia en esta temporada. Las velas parpadean nerviosamente, como si compartieran mi inquietud, y el incienso parece más denso que nunca. Hoy, después de 25 años de silencio y oraciones sin respuesta, encontré el relicario de Miguel junto al altar principal, escondido detrás de un panel suelto que nadie había notado. La pequeña caja de plata, con incrustaciones de madreperla, estaba exactamente como la recordaba, con esa pequeña abolladura en la esquina superior y el grabado de la Virgen en su tapa. Al abrirla sentí que el tiempo retrocedía violentamente. Las memorias que había enterrado resurgieron con la fuerza de un vendaval, y me vi transportado a aquel verano de 1999, a aquella promesa frente al santuario, a aquella profecía que todos intentamos olvidar. El periódico local, El Heraldo Regional, había publicado en su portada del 15 de septiembre de 1999 el titular, que aún me atormenta: joven desaparece misteriosamente durante peregrinación anual. Autoridades sin pistas. Mis dedos recorren la superficie del relicario mientras un escalofrío recorre mi espalda. Este objeto contiene más que simples reliquias. Guarda los secretos de una promesa sagrada y el destino de mi mejor amigo. Si también han experimentado momentos en que el pasado regresa para confrontarnos con verdades que intentamos sepultar, los invito a suscribirse para más historias sobre misterios de fe y promesas olvidadas. Crecí en San Cristóbal de las Casas, una ciudad donde la fe católica y las tradiciones indígenas se entrelazan, formando un tejido espiritual único. Nuestra comunidad religiosa giraba en torno a la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, un templo colonial con paredes de piedra que parecían absorber las plegarias de generaciones. Como monaguillo desde los 10 años, conocía cada rincón del santuario, cada ritual, cada oración. El padre Domingo Herrera, un hombre de rostro severo, pero mirada bondadosa, nos guiaba con mano firme a través de las liturgias y celebraciones que marcaban el calendario de nuestra fe. Los domingos después de misa nos reuníamos en el atrio para compartir pan dulce y chocolate caliente, formando una familia extendida, unida por la devoción. El incienso impregnaba nuestras ropas, y el sonido de las campanas marcaba el ritmo de nuestras vidas. Entre los jóvenes de la congregación, Miguel Altamirano era mi mejor amigo desde la infancia, hijo del sacristán principal Miguel Pasea, una fe inquebrantable y una curiosidad insaciable por los misterios de la religión. Pasábamos horas explorando los pasajes olvidados de la basílica, descubriendo reliquias antiguas y manuscritos en latín que intentábamos descifrar con nuestro limitado conocimiento. Su devoción era tan profunda que a los 17 años ya hablaba de su vocación sacerdotal como algo inevitable. La desaparición de Miguel ocurrió durante la gran peregrinación anual al Santuario de la Virgen de los Remedios en septiembre de 1999. Esta celebración era el evento más importante de nuestra comunidad religiosa, atrayendo a peregrinos de toda la región que caminaban durante días para llegar al santuario. Ese año la peregrinación tenía un significado especial, pues coincidía con el fin del milenio, y muchos creían que sería una época de revelaciones y milagros. La expectativa era palpable en el aire mientras los fieles avanzaban cantando himnos y rezando el rosario bajo el sol abrasador. La imagen de la Virgen, adornada con flores y velas, encabezaba la procesión, mientras cientos de personas la seguían con fervor.
Recuerdo vívidamente cómo la comunidad respondió cuando Miguel desapareció, primero con oraciones colectivas que resonaban día y noche en la basílica, luego con búsquedas organizadas por los cerros y cuevas cercanas. El padre Domingo dirigía vigilias donde las velas iluminaban rostros llenos de esperanza y preocupación. Los ancianos de la comunidad hablaban en susurros sobre antiguas profecías y señales que habían ignorado, mientras las autoridades locales peinaban la zona sin encontrar rastro alguno. A veces me pregunto si nuestra fe ciega nos impidió ver lo que estaba ocurriendo frente a nuestros ojos, si nuestra devoción se convirtió en una venda que ocultaba verdades incómodas sobre aquella promesa hecha ante el altar. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. Cada aniversario de la desaparición de Miguel marcaba nuestros corazones con cicatrices más profundas. Durante los primeros 5 años, la comunidad mantuvo viva la esperanza con misas especiales y procesiones dedicadas a el relicario de Miguel, un regalo de su abuela para su confirmación, se convirtió en un símbolo de nuestra espera, hasta que un día también desapareció misteriosamente del altar donde lo habíamos colocado. Las teorías abundaban. Algunos decían que Miguel había huido para unirse a un monasterio en las montañas. Otros susurraban sobre un posible secuestro por grupos criminales de la región. Las autoridades eventualmente archivaron el caso por falta de evidencias, pero nosotros nunca dejamos de buscarlo. Cada año encendíamos velas en su nombre. Cada cumpleaños rezábamos por su bienestar donde quiera que estuviera. El padre Domingo envejecía visiblemente bajo el peso de esta pérdida. Su cabello se tornó completamente blanco y su espalda se curvó como si cargara un peso invisible. Los rumores sobre lo que realmente había sucedido esa noche comenzaron a circular entre los más ancianos de la congregación, historias sobre rituales antiguos y promesas sagradas que debían cumplirse para evitar calamidades. La basílica experimentó cambios significativos con el paso del tiempo. Las grietas en las paredes se hicieron más profundas. Las imágenes religiosas parecían perder su brillo y los fieles disminuían gradualmente. Una restauración mayor se llevó a cabo en 2010, durante la cual se descubrieron pasajes ocultos y criptas selladas que databan de la época colonial. Los trabajadores encontraron documentos antiguos que mencionaban rituales de protección y ofrendas necesarias para mantener la paz en la región, pero el obispado rápidamente los clasificó y guardó bajo llave. Recuerdo cómo doña Consuelo, la anciana que vendía velas en la entrada, me confesó con voz temblorosa que había visto a Miguel en sueños, diciéndole que buscara bajo el altar mayor. Cuando intentamos investigar, el padre Domingo nos prohibió terminantemente acercarnos a esa zona, argumentando trabajos de restauración peligrosos. El olor a humedad y piedra antigua se intensificó en la basílica. Las velas se apagaban sin razón aparente durante las misas, y algunos juraban escuchar murmullos en latín cuando el templo estaba vacío. Mi propia fe comenzó a tambalearse cuando encontré un diario antiguo en la biblioteca parroquial que mencionaba un pacto realizado por los fundadores de la basílica, un acuerdo sagrado que requería una ofrenda cada 100 años para mantener la protección divina sobre la ciudad. La última fecha mencionada era 1899, exactamente 100 años antes de la desaparición de Miguel. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas, pero cada vez que intentaba discutir el tema con los sacerdotes, cambiaban de conversación o me asignaban tareas que me mantenían alejado de la investigación. Mi esposa María comenzó a preocuparse por mi obsesión con el caso, notando cómo me despertaba sudoroso en las noches, murmurando sobre promesas y relicarios. El archivo diocesano sufrió un incendio misterioso en 2015, destruyendo muchos documentos históricos que podrían haber arrojado luz sobre los rituales antiguos. Las personas que habían estado presentes la noche de la desaparición comenzaron a morir o mudarse lejos,
llevándose sus testimonios. A veces me preguntaba si estaba persiguiendo fantasmas o si existía una conspiración de silencio protegiendo secretos centenarios que nunca debían salir a la luz. Mi crisis de fe alcanzó su punto crítico cuando el padre Domingo falleció en 2020, llevándose a la tumba cualquier conocimiento que tuviera sobre lo ocurrido. Como uno de los pocos miembros originales de aquella peregrinación que aún frecuentaba la basílica, me convertí en el guardián no oficial de la memoria de Miguel. La llegada del joven padre Sebastián para reemplazar al padre Domingo trajo aires de cambio a nuestra comunidad. Con apenas 30 años y formado en seminarios modernos, comenzó a digitalizar los archivos parroquiales y a renovar espacios que habían permanecido intactos por décadas. Un día me encontró revisando fotografías antiguas de la peregrinación de 1999 y en lugar de reprenderme, se sentó a mi lado, mostrando genuino interés. La tensión entre mi lealtad a la Iglesia y mi necesidad de descubrir la verdad se volvió insoportable cuando el padre Sebastián desenterró un cofre de documentos que el padre Domingo había ocultado en su despacho. Entre ellos encontramos un manuscrito titulado Ritual de Renovación del Pacto Sagrado, fechado en 1899, que describía en términos crípticos una ceremonia que debía realizarse cada 100 años, para renovar la protección divina sobre la basílica y la ciudad. El documento mencionaba la necesidad de un voluntario puro de corazón cuya devoción trascendiera lo terrenal. Al leer estas líneas, la imagen de Miguel declarando su vocación sacerdotal ante toda la congregación se materializó en mi mente con dolorosa claridad. La primera evidencia concreta apareció cuando el padre Sebastián ordenó renovar el piso del presbiterio y los trabajadores descubrieron una pequeña puerta sellada bajo el altar mayo R. Dentro encontramos un diario perteneciente al padre Anselmo, quien había sido el párroco durante la peregrinación de 1899 a. En sus páginas describía con angustia cómo había participado en un ritual ancestral para proteger la basílica, mencionando el sacrificio voluntario de un joven novicio llamado Tomás. Las similitudes con la situación de Miguel eran escalofriantes. La comunidad reaccionó con incredulidad y miedo ante estos descubrimientos. Algunos ancianos admitieron que sus abuelos les habían contado historias sobre pactos y protecciones divinas, pero siempre como leyendas, nunca como hechos reales. El obispo intentó minimizar los hallazgos, sugiriendo que eran simples supersticiones de épocas menos ilustradas, pero el daño ya estaba hecho. La duda se había sembrado y mi propia lucha interna se intensificaba con cada nueva revelación. A veces me pregunto si estamos preparados para enfrentar verdades que han permanecido ocultas por siglos, o si nuestra fe sobrevivirá al descubrimiento de que aquello que veneramos puede tener un lado oscuro que hemos ignorado por generaciones. La verdad completa emergió como un monstruo de las profundidades cuando encontramos un compartimento secreto en la sacristía que contenía grabaciones en cassettes. Eran confesiones del padre Domingo, grabadas durante sus últimos días, con voz quebrada por la edad y el remordimiento. Relataba cómo él y los ancianos de la congregación habían preservado un ritual centenario para proteger a la ciudad de calamidades. Miguel no había desaparecido, había sido elegido por su pureza y devoción para convertirse en el guardián espiritual del nuevo siglo. El padre Domingo describía un ritual realizado en las catacumbas bajo la basílica, donde Miguel había aceptado voluntariamente su destino, después de que le revelaran antiguas profecías sobre desastres inminentes, si el pacto no se renovaba. El relicario había sido el conducto para sellar su promesa, conteniendo un mechón de su cabello, una gota de su sangre y un fragmento de hueso de algún santo olvidado. El Heraldo Regional había publicado un artículo el 8 de octubre de 1999,
que ahora cobraban nuevo significado. Autoridades abandonan búsqueda del joven desaparecido. Familia exige justicia. La grabación revelaba que los padres de Miguel habían sido engañados, haciéndoles creer que su hijo había decidido unirse a un monasterio de clausura en Europa, donde el voto de silencio le impedía comunicarse con el exterior. En realidad, según confesaba el padre Domingo entre sollozos, Miguel había sido conducido a una cámara secreta, bajo el altar Mayo Ere, donde permanecería en un estado entre la vida y la muerte, sostenido por antiguas oraciones y rituales para canalizar su energía vital hacia la protección de la basílica. El sacerdote describía cómo cada año un grupo selecto de fieles descendía a la cámara para renovar los símbolos sagrados y verificar que el pacto siguiera intacto. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando, pero las pruebas eran irrefutables. Yo mismo había visto a Miguel esa noche, alejándose con el padre Domingo y 3 ancianos hacia la sacristía, mientras el resto de la congregación continuaba con la procesión. Me había dicho que tenía una sorpresa para mí y que me la revelaría al día siguiente. Pero ese día nunca llegó. En un flashback doloroso recordé a Miguel pocas horas antes de su desaparición, hablándome con entusiasmo sobre una antigua profecía que había descubierto en los archivos parroquiales. Me había mostrado su relicario explicando que era más antiguo y poderoso de lo que todos creían. Un objeto que había pertenecido a los fundadores de la basílica y que había llegado a su familia por razones que apenas comenzaba a comprender. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación, mientras me decía que había sido elegido para algo importante, algo que protegería a todos los que amaba. Le había restado importancia, atribuyéndolo a su habitual entusiasmo por los misterios religiosos. Ahora me daba cuenta de que había ignorado las señales, las miradas cómplices entre el padre Domingo y los ancianos, los preparativos inusuales para la peregrinación, las velas negras que aparecieron misteriosamente en el altar esa mañana. El impacto emocional fue devastador para mí y para los pocos que llegamos a conocer la verdad. La madre de Miguel, ya anciana y debilitada por años de incertidumbre, falleció una semana después de que le reveláramos parte de la verdad, llevándose a la tumba el consuelo de saber que su hijo no había abandonado voluntariamente a su familia. A veces me pregunto si hubiera sido mejor mantener el secreto, si algunas verdades son demasiado pesadas para ser desenterradas después de tantos años de silencio. La respuesta de la Iglesia oficial fue rápida y contundente. El obispo ordenó una investigación exhaustiva y se contactó con expertos del Vaticano especializados en rituales antiguos. La basílica fue temporalmente cerrada al público, mientras arqueólogos y especialistas examinaban el área bajo el altar Mayo Ere. El escándalo sacudió no solo a nuestra comunidad, sino a toda la región, dividiendo a los fieles entre aquellos que exigían justicia inmediata y quienes temían las consecuencias de interrumpir un ritual centenario. Las autoridades civiles exhumaron los restos encontrados en la cámara secreta, confirmando a través de pruebas de ADN que efectivamente pertenecían a Miguel. Los ancianos que habían participado en el ritual y aún vivían fueron interrogados. Algunos confesaron con remordimiento, mientras otros defendían sus acciones como necesarias para el bien Mayo Ere. La diócesis organizó una ceremonia solemne de desagravio, donde cientos de velas iluminaron el atrio de la basílica, mientras el obispo pedía perdón públicamente por los errores cometidos en nombre de la fe. Se colocó una placa conmemorativa con el nombre de Miguel y las fechas 1982 a 1999, añadiendo la inscripción: su sacrificio no será olvidado. Su memoria nos guía hacia una fe más transparente. Los padres de los jóvenes que servíamos en la iglesia exigieron garantías de que tales prácticas habían sido completamente erradicadas, formando un comité de vigilancia que supervisaría
todas las actividades religiosas. Mi propio camino hacia la reconciliación ha sido largo y doloroso, alternando entre la ira por el engaño y la comprensión de que quienes participaron en el ritual realmente creían estar protegiendo a la comunidad. El relicario de Miguel ahora descansa en una vitrina en la entrada de la basílica como recordatorio permanente de los peligros del fanatismo y la superstición disfrazada de fe. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, realizamos una vigilia donde compartimos historias sobre Miguel, no como mártir o víctima, sino como el joven brillante y compasivo que fue. A veces me pregunto si las generaciones futuras comprenderán la complejidad de lo sucedido, o si con el tiempo esta historia se convertirá en otra leyenda más, distorsionada y simplificada hasta perder su esencia y su dolorosa lección. Hoy, mientras sostengo el relicario que desencadenó todas estas revelaciones, reflexiono sobre el poder de la verdad para liberar y para herir simultáneamente. La basílica ha sido reconsagrada y purificada de sus secretos oscuros, pero las cicatrices permanecen en nuestra comunidad y en nuestros corazones. La fe, me he dado cuenta, no debe ser ciega ni incondicional. Debe cuestionarse y renovarse constantemente para mantenerse pura y verdadera. El sacrificio involuntario de Miguel nos enseñó que incluso las tradiciones más antiguas y veneradas deben ser examinadas a la luz de la compasión y la justicia. Cada domingo, cuando las campanas llaman a misa, imagino a Miguel caminando junto a mí por la nave central, discutiendo entusiasmado sobre algún texto religioso recién descubierto. Su memoria vive en cada rincón de la basílica, no como un espíritu inquieto, sino como un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida. El relicario ha sido transformado en un símbolo de transparencia, mostrado a cada nuevo miembro de la congregación mientras se les explica nuestra historia dolorosa y el compromiso de nunca más permitir que el miedo o la superstición corrompan nuestra fe. Me pregunto, queridos oyentes, ¿qué secretos guardan sus propias comunidades? ¿Qué verdades esperan ser descubiertas en los rincones olvidados de sus iglesias y tradiciones? ¿Y si tendrán el valor de enfrentarlas cuando finalmente emerjan a la luz?